Muy bien, gusto de saludarles a todos. Estamos en nuestra clase número 2 de pensamiento cristiano, ¿cierto? Estamos trabajando con un libro que escribió el hermano Richard Ramsay, que se llama Integridad Intelectual, publicado por la editorial CLIE. Un buen intento de mirar sin dicotomías el proceso de cambio cultural al que nos enfrentamos nosotros los creyentes, ¿eh? En algunas conferencias, para poder explicar a los hermanos esto de que hay un pensamiento secular que, si bien es cierto, tiene matices cristianos por el contacto que ha tenido con la sociedad occidental cristiana, no es cristiano, por eso es secular, es distinto. Y hay un pensamiento cristiano, ¿verdad? Eh, Esta forma de vivir para nosotros los cristianos que estamos insertos en ese mundo secular, pero tenemos este pensamiento, muchas veces provoca una dicotomía en la mente que en este libro se menciona como esquizofrenia, ¿no? Claro, porque es como tener dos personalidades, dos maneras de ver la vida, y eso es peligroso. Entonces, él ha intentado explicarnos ese concepto aquí en este libro, Integridad Intelectual, y nos desafía a avanzar hacia la formulación de un pensamiento cristiano, que no necesariamente se va a desarrollar diciendo versículos. O sea, muchas veces cuando nosotros planteamos puntos de vista desde la mirada cristiana, no vamos a encontrar versículos bíblicos específicos para referirnos a esa manera de pensar, sino que más bien la interpretación de varios de esos versículos nos dan a nosotros la posibilidad de desarrollar cuerpos de pensamiento, ¿sí? Puntos de vista, principios bíblicos que nos ayudan a entender mejor la vida. Esa es como la idea que tiene este curso, ¿ah? Entonces, eh, el gran desafío de la iglesia, sobre todo hoy que estamos en pleno proceso de secularización, es desarrollar esta llamada cosmovisión cristiana, o sea, una manera de ver la vida que sea nuestra, que emerja de la Biblia. Eso ya para el pensamiento secular y para los hermanos evangélicos que estudian y se han secularizado, les parece como un poco sesgado, dicen ellos. O sea, como si partir de presupuestos teóricos seculares les hiciera independientes u objetivos. Eso no es así, ¿no? Nadie realmente es completamente objetivo en su análisis. Siempre hay presupuestos a priori con los que uno trabaja. En el caso del cristiano, el cristiano trabaja con los presupuestos de la Biblia. Considera que la Biblia es palabra de Dios, es normativa, viene del cielo, es revelada y por tanto es la verdad, y los cuerpos de pensamiento los desarrolla a partir de esa revelación. ¿Eso es objetivo? Para nosotros los cristianos sí. Para el secular no es objetivo, es subjetivo, ¿ah? Porque está basado ya sobre una idea preconcebida. Claro, sobre la idea y la fe de que de dónde proceden estas ideas normativas, la Biblia, viene del cielo y son palabras de Dios, ¿ya? Ahora, eh, el secularista no es neutro, el secularista toma sus presupuestos de análisis para basar sus argumentos en las ideas de filósofos, ¿cierto? Y por lo mismo el pensamiento secular va cambiando también de tiempo en tiempo, así como se van poniendo de moda y van pasando de moda ciertos filósofos. O sea, nadie realmente es neutro. Aquí, más bien, la invitación es a tomar una decisión respecto de cómo uno va a pensar la vida, cómo uno va a vivir la vida, valga la redundancia, ¿cierto? Y cómo uno va a hacer la vida, o sea, cómo uno va a actuar. Tiene que haber una consecuencia en eso. A mí, mi esposa siempre se lo decía así a las jovencitas en la iglesia, ¿no? Tiene que haber una coincidencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo digo y entre lo que yo hago. Cuando hay una diferencia en eso, entonces cuando se producen estas esquizofrenias, ¿no? Que uno actúa de una manera en la iglesia, piensa de una manera en la iglesia, pero luego te presentan temas como el aborto, la homosexualidad y otros elementos que tienen una mirada secular, entonces uno se pone neutro o adquiere otro color en su punto de vista, porque no quiere enfrentar la refriega que supone tomar una posición cristiana a la hora de pensar como cristiano.
Entonces, es un curso muy bonito, así introdujimos la clase pasada, ¿cierto? Hablamos de los conceptos que maneja este libro y nos dimos al trabajo de tratar de entender al hermano Richard Ramsay en su introducción. Él nos explicaba este concepto de esquizofrenia, cómo él considera que vivir en esta dicotomía de cristianismo y secularismo puede provocar ansiedad. Y de eso yo también me preocupé de abrir mi corazón y explicarles cómo en mi historia como teólogo, como profesor, también viví ese proceso, en que queriendo aprender la Biblia terminé sin creer en nada, y supuestamente yo muy seguro, ¿no? de esto, y terminé mal, y mi iglesia con muy poco deseo de orar, y de hecho, mi iglesia hasta el día de hoy tiene consecuencias de lo mal que yo enseñé algunas cosas en los primeros años. Al final siempre afectan. Soy responsable, soy yo, y el Señor tendrá que tener misericordia de mí, de estos vaivenes teológicos pastorales, pero así en la vida no nos podemos esconder. Entonces, rápidamente, algunas cosas que vimos la clase pasada, las que me parecen más importantes, para poder retomar de ahí. El libro, Integridad Intelectual, tratamos de explicar nosotros el título. ¿Por qué un título así? Porque los cristianos estamos separando o nos estamos separando en dos categorías de pensamiento al mismo tiempo. Esa es una cuestión evidente. Para los temas espirituales usamos la Biblia, y para los temas seculares ahí utilizamos el viento filosófico que está de moda. Entonces, por ejemplo, en temas como la política, el arte, la economía, la sexualidad, estamos utilizando opiniones desvinculadas de la fe cristiana. Pero cuando hablamos de cosas espirituales, ahí usamos la Biblia. Entonces eso es lo que provoca esa, esa esquizofrenia. Es fea la palabra, yo sé que es muy fea la palabra, pero en realidad la definición calza completamente, porque una persona esquizofrénica es una persona que tiene dos personalidades. ¿Mm? Eh, y eso es una constante, fíjense, en la vida de la iglesia evangélica, que es lamentable, porque se daba primero en el refugio de la masa. Alguien está entrando aquí, lo vamos a hacer. Ahí está, mirita. Se da en el refugio de la masa, pues cuando la iglesia no pudo enfrentar el proceso de secularización, lo que hizo fue algo que yo denomino claustro de puertas adentro. ¿Mm? O sea, cerró la puerta de la iglesia y no se metió con el mundo. No nos metemos en política, no nos metemos en temas sociales, no nos metemos en el arte, la cultura, en ninguna cuestión. En una época incluso se prohibía que los jóvenes estudiaran leyes. La década del 70, 80 fue mala para los que querían estudiar leyes. Ahora, bueno, media mala para los que les gusta la política, pero en ese tiempo eran las leyes. ¿Por qué? Porque eso implica tener que darse respuestas, y dar respuestas cristianas, cuestiones seculares, y eso es difícil. Entonces, la iglesia se refugió en la masa. Ese es un término que utilizó un sociólogo y antropólogo, creo que era también, que escribió un clásico que hay que leer, no hay que creerle, pero hay que leerlo, hay que usar sus elementos de análisis, sirven. Escribió un libro que se llama El refugio de las masas, que es un análisis sociológico de la iglesia evangélica chilena. Y la tesis básica de ese libro, que se llama El refugio de las masas, de Christian Lalib de Epinay, yo recomiendo que ustedes lo compren y lo tengan en su biblioteca, porque es un gran libro, no solo para Chile, sino para los evangélicos latinoamericanos. En ese libro, la tesis es que la iglesia evangélica chilena de carácter pentecostal reproduce el modelo hacendatario. Reproduce el modelo hacendatario. O sea, eso quiere decir que la iglesia chilena en su segunda generación, o en la etapa de tradicionalismo, sale el carisma, entra la tradición, lo que hace es que abandona sus elementos de protesta, de disidencia y de rebeldía por elementos de silencio, de sometimiento y esperanza, o sea, la esperanza escatológica. Toda la crisis secular la soluciona con la venida de Cristo. ¿Ya? No estoy diciendo yo que Cristo no vaya a venir, sino que digo yo que ellos solucionan cualquier problemática de enfrentar, el tener que usar el pensamiento cristiano para enfrentar cuestiones seculares, la enfrenta con el refugio de la masa. O sea, se refugia en la masa, cierra la puerta de la iglesia, hace el claustro de puertas adentro,
y cualquier problema social o político la soluciona con la venida de Cristo. No, no nos metemos en esto, Cristo viene ya. Y no es un problema que ocurrió solo en Chile, es un problema de la segunda generación evangélica en toda América Latina. Entonces, Cristian Ley de Pinay ahí, en eso, le pega muy fuerte al asunto. Yo creo que le da muy bien. Discúlpeme un momento porque creo que se me está agotando esta batería y voy a colocar el cable. Está por ahí. Ahí está. Estas cosas pasan en vivo. Ya, se había salido el cable aquí, pero ahora tenemos energía. Ok, entonces, ¿verdad? La iglesia enfrentó de esa manera la problemática secular. Y eso produjo esquizofrenia, ya. Esquizofrenia de acción. Claro. ¿Por qué? Porque los hermanos comenzaron a vivir dos vidas. Una vida dentro de la iglesia y una vida fuera. Y se ve muy bien en el movimiento pentecostal que, por ejemplo, desarrolló formas de vestirse, formas de hablar que eran propias del claustro de puertas adentro. Y en la vida secular, en la vida profesional, vestía de otra manera y hablaba de otra manera. Tenía otros amigos afuera. Eso lo vivimos los pentecostales nosotros. Sí. Y era una cosa que no podía entender la gente no cristiana. Oye, ustedes en la iglesia, las niñas, ¿cierto? No quieren usar pantalones porque están dentro de la iglesia, no se quieren pintar, ¿verdad? No se quieren arreglar porque eso sería como vanidad, está mal. Pero cuando están fuera, sí usan igual los pantalones, se pintan, como todos sus amigas. Y los hombres igual, los varones hacían por su parte lo suyo. Entonces es como una especie de esquizofrenia, ¿no? En la iglesia cantan de una manera, le gustan ciertos tipos de ritmo, cierto tipo de arte, y afuera es otro. Entonces, la iglesia ha vivido en esta dicotomía esquizofrénica que es peligrosa. Pero eso no cambió con el estudio de la Biblia. Y eso es lo tremendamente curioso y lo que tiene que ver con nuestro estudio. Porque se supone que sí, eso tenía que darse porque la gente era poco preparada bíblicamente. La segunda generación evangélica en América Latina no era tan educada. ¿Ya? Voy a decir lo siguiente. En los análisis de la sociología cristiana, dicen que la iglesia entra en un proceso de producir cuadros ideológicos en la tercera y cuarta generación. Cuando mueren, según el análisis de la sociología, lo que ellos denominan el neófito. Es un poco feo lo que estoy diciendo, son análisis, no que yo los valide completamente, sino como lo dicen ellos. O sea que hasta que muere el neófito, o sea, el que le da el proceso de fundación, el carisma, la tradición, y viene una generación que no es neófita, que estudia, entonces la iglesia cambia. Pero debería cambiar para bien, porque ahora está estudiando la Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Y el tema de este libro, siguen viviendo en una esquizofrenia, pero ahora no de práctica, sino intelectual. Qué mala noticia, ¿no? Porque uno va al seminario para poder solucionar todos esos problemas esquizofrénicos de práctica que viven las iglesias tradicionales, y uno dice, no, vamos a servir mejor al Señor, vamos a aprender hermenéutica, homilética, vamos a aprender a predicar, ¿cierto? A enseñar apologética, y uno va para ser mejor predicador, mejor pastor, mejor diácono, y resulta que está 4 o 5 años en seminario y no cree ya en la Biblia. Entonces se produce ahora una esquizofrenia, pero una esquizofrenia intelectual. Es curioso cómo la iglesia constantemente vive en esta esquizofrenia. Y eso es muy malo. Es muy malo porque no podemos nosotros ser dos personas. Eso significa ser esquizofrénico. Ser dos personas al mismo tiempo. Eso ha sido como la historia de la iglesia evangélica. Es un gran desafío salir de esa dicotomía. Eso es lo primero. Entonces, el libro propone el desarrollo de una cosmovisión cristiana. Estoy hablando solo de la introducción, repaso. Adquirir una cosmovisión cristiana para superar esta esquizofrenia, ya sea de práctica y en este caso intelectual, que es la más fregada. Dado el creciente proceso de secularización que vive Latinoamérica por la influencia del pensamiento europeo, sobre todo. Chile, imagínense, Chile es uno de los países más liberales del planeta y que siguen todo a Europa. Entonces, el curso nos propone el desarrollo de una cosmovisión cristiana. Vamos a hablar un poquito de eso. Una cosmovisión,
no importa que nos atrasemos, porque primera, segunda, tercera clase probablemente no vamos a avanzar mucho, sino que vamos a colocar de base varios elementos conceptuales que nos van a permitir avanzar más rápido luego, como lo hago yo siempre en mis cursos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una cosmovisión, estamos hablando de un paradigma. Agarren bien esto que yo voy a explicarles ahora. Una cosmovisión es un paradigma. Un paradigma es un modelo para comprender la vida. Y esa es una cuestión muy importante. Porque los seres humanos vivimos en una problemática gigante. No sabemos quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí. Tenemos una gran crisis. O sea, trate de ver esto. Vivimos en un universo gigantesco, eterno, para nuestra finitud humana. Y con todo lo que hemos logrado avanzar en la ciencia estos últimos 100 años, hemos podido mirar hacia afuera, las estrellas y todo eso, y no hay nada. Nada parecido a lo de la Tierra. ¿No? Están estas teorías que parece que hay más vida inteligente, no lo contradigo, probablemente debería haber, ¿no? Si creemos en una teoría de las charcas calientes para el origen de la vida aquí en la Tierra, ¿por qué no podía reproducirse esa forma de pensar en el universo? O sea, quiero decir, si hay vida aquí, ¿por qué no podría haber vida en otro lugar? Si Dios creó vida aquí, ¿por qué no creó en otro lado? O sea, ¿por qué no lo dice la Biblia? A lo mejor no es necesario, ¿no? La Biblia es un libro que lo que intenta hacer es enseñarnos a vivir bien entre nosotros y llegar al Padre. Ese es el propósito de la Biblia. No explicarnos todo. Hay elementos que quedan siempre ahí para la investigación humana, para el desarrollo del pensamiento, ¿no? Ahora, por supuesto, en ese pensamiento uno tiene que enfocarlo desde el pensamiento bíblico, por supuesto. Yo tiendo a creer que si hay vida inteligente en otros mundos, y tomo los conceptos de la Biblia, los principios, seguramente Dios tiene un trato también con esas razas, que si es que existieran. Siguen teniendo la misma problemática de nosotros, que son pequeños, que es un universo muy grande, que no hay una razón para la existencia desde el punto de vista científico, técnico, y para vivir y para morir. Entonces, tomen en cuenta ustedes que las tres grandes problemáticas humanas no las resuelve la técnica ni la ciencia, sino son campo de la teología, son campo de la religión. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la razón para estar aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Esas tres preguntas no son cuestiones básicas, son claves para la existencia humana. ¿De dónde venimos nosotros? Y han habido montones de teorías sobre eso, no teorías científicas, teorías teológicas. Está muy de moda la teoría de la minería extraterrestre, ¿no? Que somos a lo mejor una modificación genética de, de animales menos inteligentes, producto de seres extraterrestres que llegaron aquí buscando minerales y todas esas cosas. Eso que parece tan descabellado está muy de moda hoy día, sobre todo desde los estudios de Zacharias Sitchin. Muy interesante, antropólogo que hizo una teoría sobre esto, ¿no? De donde surge toda esta nueva propuesta de que la vida en la Tierra se origina de otros seres que van más avanzados tecnológicamente que nosotros. ¿Eh? Y no es una locura lo que estoy diciendo, porque una persona que se ganó un premio Nobel, creo que fue a principios de los 90, por postular una teoría sobre el origen de la vida que se conoce como la teoría vírica, y que tiene que ver con esta idea de que la vida procede de fuera de la Tierra, ya sea de los cometas o intencionadamente a través de inteligencias. Está de moda eso, pero una persona se ganó un Nobel sobre eso. Entonces, Pastor ¿pero por Luciano, qué? quitándole todo el tema académico, seríamos la versión fruna, según ellos, como diríamos que en Chile. Exactamente, bueno, quién sabe, ¿eh? Y se cree que hay de ellos entre nosotros. Yo no soy conspiranoico para nada, ¿eh? Pero lo que trato de decir es que ¿por qué existen estas teorías? Porque las otras tampoco son muy buenas, pues si la mejor que teníamos era la teoría de la evolución. Es la mejor que tenemos. Y la teoría de la evolución, y alguien me puede decir aquí, no, me voy del curso porque el pastor está hablando de la evolución. Pero la teoría de la evolución es eso, una teoría que trata de explicar algo que no hemos podido explicar. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos nosotros?
Y ahí, con todos los esfuerzos que hizo Charles Darwin, tenemos una teoría, po. Es una teoría. El problema es que en las escuelas se enseña como una verdad. Y esa teoría ha tenido connotaciones también dentro del pensamiento cristiano, porque existe también una teoría de la evolución, o evolucionista, ¿m? Dentro de los círculos teológicos va a explicar el origen de la vida. Igual. Pero antes de eso que teníamos el creacionismo, o sea, Dios creó al hombre y la mujer, los puso en el huerto del Edén. ¿M? Teníamos esa. Y usted me dice, pero ¿cuál es mejor que la otra? Es difícil probarlas todas. Entonces continúa estando la problemática ahí. ¿De dónde venimos? Nadie sabe. Y eso nos lo explica la ciencia. Y todavía, más interesante, ¿cuál es la razón para estar aquí? ¿Para qué vivimos nosotros si morimos tan rápido? Yo era ayer que era un joven delgado, un hermoso, y ya todo un viejo ya, ¿cierto? ¿Por qué se va tan rápido la vida? Y más encima es tan linda la vida, ¿no? Yo soy una persona enamorada de la vida, me encanta la vida. Soy muy sensual en ese sentido, yo me gustan las sensaciones. ¿Mm? Le estoy grabando, esto no debería decirlo, pero qué rico es una copa de vino, ¿cierto? Una buena conversación con amigos como ustedes para hablar sobre la filosofía, la teología. Qué maravilla, ¿no? No sé si habrá algo más. Bueno, jugar con mi hijo podría superarlo, pero todas esas sensaciones son maravillosas, la vida es hermosa, pero se va tan rápido. ¿Y dónde vamos después de aquí? La ciencia tampoco lo responde. Entonces, las grandes problemáticas humanas no están al alcance de la ciencia. Y es por eso que existe la teología, la religión y la filosofía. Ese es el campo de la filosofía. Ese es el campo de la teología. Ese es el campo de la religión. Explicar esas cuestiones, las preguntas trascendentales de los seres humanos. Y mientras la ciencia no tenga una explicación sobre eso, la filosofía, la teología y la religión prevalecen. Ese es el campo nuestro. Por eso se valida, por eso se valida mucho en términos de la episteme, o de la necesidad que tiene el hombre de crear cercas epistemológicas para validar lo que cree, lo que piensa, o lo que cree saber. Cuando dicen que los campos epistémicos de la religión no sirven, es una tontera. O sea, son los que logran dar esta, esta cosmovisión que yo denomino paradigma. Que eso es un paradigma, eso es un modelo para explicar algo que no se puede entender, y si uno no tiene un modelo, estamos en el caos, porque no sabemos quiénes somos. Estos modelos que nosotros creamos, estos paradigmas, o sea, una interpretación de qué es el hombre, qué es la mujer, qué es la sociedad, qué es la familia, estas explicaciones que pueden ser puestas en tela de juicio, nos permiten vivir como vivimos nosotros, con sociedades ordenadas y no estar agarrándonos a palos en la cabeza entre nosotros. Tenemos leyes, tenemos acuerdos. Imagínate, hace 400 años se puso de moda aquí en Occidente la democracia, que habían inventado los griegos el 400 antes de Cristo con Platón y Aristóteles. Se puso de moda hace 400 años atrás la aparición de los estados nacionales. Aparecieron los sistemas republicanos que basaron esta idea de vivir organizados con un concepto de Estado, con una constitución y con la separación de los poderes. Se acabó el rey y ahora existen eh, poder ejecutivo, otros legislan y otros son los que van a dirimir los juicios entre nosotros, ¿cierto? El judicial. Esa cuestión tiene 400 años, no es nada. Y el hombre tiene aquí en la Tierra, tiene muchos años. Ya no entremos en esta discusión, pero según científicos, 2 millones, casi 2 millones de años, si consideramos que los homo hábiles, Singanthropus afarensis, eran hombres. O por lo menos los neandertales, ¿no? Que tienen 200.000, 220.000 años. Si ellos eran hombres, imagínense la cantidad de años. Y hace 400 años que vivimos más o menos organizados. Y así como ahora, con tanta tecnología y tanto avance científico, 100 años. La historia de la humanidad es una historia de caos, una historia de desorden y pobreza. Hay una cosa interesante ahí para la política, ¿eh? La, la, la pobreza no hay que explicarla, por eso no hay que creerle mucho a la gente de la ultra izquierda, que siempre andan tratando de explicar la pobreza. La pobreza no se explica, es una tontera, es una cabeza de pescado, es un error intelectual, porque la humanidad es pobre. La naturaleza de la humanidad es la pobreza. Lo que hay que explicar es la riqueza. ¿Por qué apareció la riqueza hace 100 años atrás? Que apareció el capitalismo.
sin estar de acuerdo yo con el capitalismo, es una realidad. Lo dijo hace poco el Pepe Mujica, ¿no? Que no es alguien de derecha ni de centro. Él lo dijo, po, o sea, desde que apareció el capitalismo, apareció la riqueza, po. Entonces lo que hay que explicar es la riqueza. La constante de la humanidad es la pobreza. Entonces, bueno, el asunto es que los seres humanos vivimos en un caos inmenso, de no entendernos, de no saber para dónde vamos, y entonces los seres humanos que en esta especie son un poquito más inteligentes, elaboran paradigmas, modelos de entendernos como sociedad, ¿cierto? Y esos modelos nos permiten la creación de la sociedad. Bueno, a eso en las conferencias, yo les decía a ustedes, yo les llamo los otros reinos, los reinos de la tierra. Son propuestas, y no son propuestas malas, son propuestas humanas, incompletas. Pero el cristianismo tiene su propuesta propia, tiene su paradigma. A ese paradigma, o sea, esa interpretación de hombre, de mujer, de sociedad, de la vida, de la muerte, las explicaciones que tiene, a ese paradigma nosotros le llamamos cosmovisión cristiana. ¿Me va entendiendo? Entonces, como el reino contra los reinos de los hombres. Es muy interesante. El problema es que, según este libro, el pensamiento cristiano está de baja o está mal porque no quiere tomar una decisión. Y viene esta esquizofrénica de estar en el reino de Dios para algunas cosas y estar en las cuestiones seculares o con las ideas de los paradigmas seculares en otras, las que tienen que ver generalmente con la cultura. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto sería un poco largo, pero así rápidamente, si uno mira para atrás, estos paradigmas se pueden identificar claramente, ¿no? En la Edad Media, el paradigma o la manera de entender la vida es la fe y la autoridad. Ese es el paradigma. De ahí emerge la interpretación de mundo, de hombre, de sociedad, de mujer, todo eso. Ese era el paradigma, ese elemento que da origen al desarrollo de las definiciones. ¿Mm? La autoridad y la fe. Y es fácil, se le coloca inmediatamente la pregunta. Adelante. ¿Qué es verdad? Porque esa es la cuestión. ¿Qué es verdad? Bueno, lo que dice la autoridad, lo que dice la fe. Es altamente teocéntrico. Y esa cuestión permitió que en la Edad Media, un mundo muy conflictuado, con invasiones bárbaras y un imperio en declive, se sostenga la vida ahí en adelante. Ahí la Iglesia administra políticamente el mundo durante ese tiempo. Mal o bien, le tocó administrarlo, no había nada más. Hay una crítica muy fuerte a lo que hizo la Iglesia Católica al haberse hecho cargo del poder temporal, ¿cierto? Aparte del poder espiritual, haber tomado el poder temporal. Pero la gente cuando dice eso, esa crítica, no entiende que no había sistemas políticos, no había nada más. La Iglesia asume ahí algo. Y si no asume eso con todas las violaciones a derechos humanos y las cuestiones que pasaron por el abuso de poder de la Iglesia, era lo mejor en ese mundo. Era lo mejor en ese mundo. No había sistemas que tenemos ahora. Entonces, bueno, los paradigmas siempre de los seres humanos entran en contradicción, ¿ya? Y se vencen, ¿no? Se venció en la Edad Media, al término de la Edad Media, cuando pasamos al Renacimiento, se venció ese paradigma. El paradigma cambió en la época moderna, se acaba la Edad Media, viene la Edad Moderna, y el paradigma, y por eso es que hay cambio de era, porque cambia el paradigma, cambia al paradigma de la razón. Entonces, la Edad Moderna es otra manera de interpretar el hombre, la mujer, las relaciones humanas, la sociedad. ¿Cuál es la base? Es la razón. Otra vez colocamos la pregunta: ¿qué es verdad? ¿Qué cosas son verdad? ¿Qué cosas pueden ser verdad? Lo que dice la razón. Ya no lo que dice la autoridad, lo que dice la fe, porque entró en crisis. Ayudó en un momento a explicar el mundo y a ordenar el mundo, pero entró en crisis. ¿Por qué? Porque es un reino humano, porque es un modelo humano. Entonces, en la época moderna aparece entonces la razón. ¿Qué es verdad? Lo que la razón dice, la racionalidad. Y todos los filósofos que surgen a contarse tiempo, lo que andan tratando de buscar es qué es verdad, probar lo que es verdad. Imagínense, Kant desarrolla un método para refutar falacias. O sea, anda preocupado de eso Emmanuel Kant. Uno de los padres digamos, de
el racionalismo, no específicamente él, pero él, yo creo que también podría ser considerado uno de los padres del racionalismo. Él está tratando de probar qué cosas son mentiras, qué cosas son falacias, son míticas, ¿eh? Porque el tema es lo que se puede comprobar, lo que dice la razón humana. Y todas las filosofías que surgen o los modelos para entender la verdad parten de la razón en la modernidad. Todos. El pensamiento científico, por ejemplo, de Francis Bacon, dice, bueno, ¿qué es la verdad? Usemos la razón humana y elabora un método, se conoce como método científico. ¿Cómo vamos a llegar a la verdad? Bueno, planteamos una teoría, ¿cierto? Planteamos una teoría, ¿cierto? O teorías, perdón, hipótesis, que son ciertas explicaciones probables de la verdad a través de la observación. Se observa, se plantean hipótesis, las hipótesis que se empiezan a comprobar conforman una teoría, que es una explicación más elaborada de la verdad, ¿sí? Y luego, si la teoría se puede comprobar, entonces nosotros llegamos a la verdad y se establece una ley. Esa es la idea de Bacon, básicamente. Y el mundo moderno todavía está basado en eso, po. Entonces, por eso hicimos leyes, como la de la gravedad, por ejemplo. Todas las veces que uno tire algo hacia arriba, vuelve hacia abajo. Siempre así. Una ley es una verdad. Está comprobado en laboratorio. Pero el elemento de base de ese proyecto de comprensión de la verdad, paradigma, tiene de base la razón humana, no la autoridad y no la fe. Está bueno, ¿cierto? Está encachado. Y dice, aquí llegamos al final, y cada vez que la humanidad tiene un paradigma, piensa que lo entendió todo, y está seguro. Y cuando llegó la época moderna, se rechazaron todas las demás, pues se rechazó la fe, se rechazó la autoridad, todo eso. Va al otro extremo, el ser humano. Y todo es razón. Y usted sigue mirando a los filósofos para adelante, pues, Luke, el empirismo de Luke, ¿cierto? La experiencia. ¿Qué es verdad? Bueno, lo que se puede comprobar en la experiencia. Ese es el tema de John Locke. La experiencia. Mientras más fuerte la experiencia que uno tiene, más fuerte el proceso de conocer, de saber. ¿No? Hay que experimentar. Ese es el pensamiento empirista de John Locke. Sigue hacia adelante. Kant, la razón. René Descartes, la fragmentación del conocimiento. Renato Descartes dice, la única manera de conocer un objeto es dividirlo en la mayor cantidad de partes posible para estudiar cada parte por separado. Ese es el pensamiento kantiano en la base de los sistemas educacionales hasta la década del 90, o sea, hasta hace 30 años atrás, para los profesores aquí. ¿Ya? Muy importante. Los sistemas educacionales estuvieron basados hasta 1990 en el pensamiento cartesiano, como por 500 años. O sea, cómo aprendían, cómo se aprende, cómo se conoce, cómo se sabe, estudiando las partes de un objeto. Y es por eso que se diseccionaba mucho el conocimiento, se fragmentaba. También se conoce como fragmentacionalismo o cartesianismo. Por eso que tenían tantas asignaturas que eran parecidas, porque se estudian cuestiones específicas. Los profesores estudiaban o enseñaban a sus alumnos ciencias naturales, ciencias sociales, historia, química, física, todo separado. Hoy día no, porque hay una teoría sistémica que tratan de enseñar todo junto, ¿eh? Comprensión del medio natural, social y cultural. Y esas son todas las cuestiones que dije antes en una sola. Porque hay un rechazo a esa idea del cartesianismo, pero fue la base del sistema educacional, la base filosófica del sistema educacional por 400 años, 500 años. ¿Ya? Pero esa cuestión tan interesante emerge del paradigma. ¿Cuál? La razón humana. Entonces, van aportando, ¿se dan cuenta? Bacon, Luke, va aportando Kant, va aportando Renato Descartes, y siga para adelante usted con otros personajes, ¿no? Eh, el pragmatismo de los americanos, ¿cierto? O las ideas utilitaristas de John Dewey, ¿no? El utilitarismo inglés con el pragmatismo americano están muy relacionados porque hay temas de migraciones ahí. Pero ¿cuál es qué es lo que es verdad? Lo que sirve. ¿Ah? El pragmatismo americano, la utilidad del pensamiento de los británicos. ¿Ah? Personas muy... El reloj, toda la hora, lo que funciona, lo útil. Pero ¿cuál elemento paradigma? La razón humana. Y está todo resuelto. Tiene otro paradigma, ¿eh? Pero no es la cosmovisión cristiana, no es el pensamiento nuestro.
De hecho, esos paradigmas, desde mi punto de vista, copian a los elementos de la fe cristiana, pero lo vamos a dejar para más adelante. El asunto es que nosotros, a contar desde la segunda década del siglo XX, o sea, el siglo pasado en el que nací yo soy un hombre del siglo pasado, a mucha honra, nací en el siglo de las crisis humanas, ¿ya? En la segunda década del siglo XX se pone en cuestionamiento el paradigma. Para que usted entienda, todas las crisis que nosotros vivimos y que van a dar origen a esta esquizofrenia intelectual tienen que ver con esta cuestión que les explico del paradigma. ¿Ya? Por eso es tan importante. Se pone en duda otra vez el paradigma en la década del 20. Y surgen lo que se conocen como las escuelas filosóficas de la sospecha. Tarea para la casa. Escuelas filosóficas de la sospecha. ¿Ya? Entonces, en 1920 empiezan a ocurrir cuestiones interesantes. Se supone que la promesa de los filósofos del paradigma racional es que íbamos a llegar al progreso ilimitado del hombre. A todo esto es una teología de 1950 con fuerte incidencia en los seminarios, la teología del progreso. Pero eso lo habían dicho antes, ¿no? Los filósofos, el progreso ilimitado del hombre. Lo habían dicho todos estos filósofos de la racionalidad. El hombre está destinado a ver el máximo de sí, porque el paradigma era el perfecto, la racionalidad. Y todos estaban esperando eso. El pecado no existe. Son tonteras del paradigma anterior, de la autoridad y la fe. El hombre no es malo. El hombre está en un contexto que lo hace ser así. Pero si al hombre uno le pone todo lo que necesita alrededor, la educación y todo eso, el hombre va a ir a un progreso ilimitado. Súmele usted que es la época de la aparición de la industrialización, por ejemplo. Se desarrolla la técnica y el hombre puede producir a escala. Eso es una cuestión impresionante. De ahí es que aparece la riqueza. Está vinculado eso con el surgimiento del capitalismo. O sea, el hecho de que el hombre produce más de lo que necesita y produce, nunca deja de producir hasta el día de hoy. Estamos viviendo una tercera etapa de la sociedad industrial, según algunos pensadores. Y por eso es que estamos depredando todo el sistema de la Tierra. Estamos produciendo siempre más de lo que necesitamos y se pierden cosas. Yo no puedo creer, les voy a contar un pecado gigante. Que no escuche mi señora. Pero yo, como tengo a Lucianito y hay que cambiarle paño porque una guaguita, entonces, era cuestiones así, porque a mí no me criaron así, me criaron con paño a mí de esos que se lavaban, po. Yo no sé si a usted, po. Pues yo soy más viejo, entonces me criaron con esos paños que se lavaban, que eran de paño, valga la redundancia, tela. Pero ahora no, po. Si uno compra un paquete, vienen todos los calzones de niño, ¿cierto? Uno lo lava al niño, te pone los calzones de niño y después cuando están sucios los botas, todo. Una cantidad de esas cuestiones que uno bota la semana y toda esa cuestión, ¿dónde va a parar a basurar? Y usted saca la cuenta de la cantidad de niños. ¿Cómo producimos basura nosotros? Porque tenemos mucho que producimos también. Es un proceso de industrialización que le ha dado la riqueza al mundo en el que nosotros vivimos. ¿Vamos? Entonces, toda esa cuestión de producir a gran escala, de esta idea de que el hombre va a ser tremendamente evolucionado, que no tiene pecado en sí, entra en crisis el siglo XX. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a utilizar todo ese conocimiento, toda esa técnica, todo eso lo ocupa para hacerse daño el uno al otro. Esa es la crisis del siglo XX. Que el hombre se viene a dar cuenta que no está mal de adentro. ¿Estamos? Pero no lo reconoce, sino que empieza a considerar que el paradigma está mal. La promesa de la ciencia era llevarnos a un mundo casi perfecto. Esa era la idea de la racionalidad. Pero entramos en el siglo XX con un montón de crisis. Po. Aquí para nosotros, la revolución zapatista, yo lo dije, la Primera Guerra Mundial, creo que dejó como 20 millones de muertos. Tremendo. Y la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica del 29,
la aparición de los nacionales socialismos, el fascismo y todas esas cosas que ocurren en el siglo XX son tremendas, con la técnica y con la racionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta cuestión va a tener la guinda de la torta con la confección de la bomba atómica, que se ensaya en Hiroshima y en Nagasaki, que se suelta ahí, ¡pum!, sobre seres humanos, sobre ciudades completas. Entonces, y esta cuestión empieza ya a pensarse en 1920. El hecho de que parece que el hombre no es tan racional. Entonces entra en crisis ese paradigma de la racionalidad. Y esto lo explican estos pensadores de la sospecha, que se agrupan en una escuela que se llama la Escuela de Frankfurt. Empiezan ellos a decir que el hombre realmente no es racional, sino que el hombre tiene un tipo de racionalidad instrumental. Empieza a hablarse de racionalismo instrumental, o sea que uno utiliza una razón que la usa para dañar al otro, que no es para crecer juntos. Se dice, mire la racionalidad humana, es contradictoria, y por eso que como paradigma nos sirve, dice ellos, nos sirve como paradigma para interpretar toda la realidad, y que es verdad, porque el hombre es capaz de racionalizar la creación de una bomba atómica. O sea, para hacer eso requiere una cantidad de conocimientos que están basados en la racionalidad humana, o sea, la observación, la creación de hipótesis que conforman teorías y leyes. Para hacer una bomba atómica hay que fisionar el átomo. Imagínense usted. Primero, para fisionar el átomo hay que ver el átomo. Pues el átomo, imagínense. Ustedes entienden eso, ¿no? Todas las cosas que tenemos aquí están hechas de átomos, están juntos, unos están más unidos que otros. Y eso es lo que le da la consistencia a las cosas. Unas son más blandas que otras porque la separación de los átomos es mayor o menor. Hay que llegar a ver el átomo para fisionarlo. Y para hacer una bomba atómica. Y los hombres, los seres humanos lo hicimos. Pero es una racionalidad, una inteligencia profunda, pero instrumental, porque la razón para la cual el hombre lo hace es para destruirnos entre nosotros. Entonces el paradigma nos sirve porque no responde a la verdad. Entonces hay quienes piensan que a nosotros nos tocó vivir en la época de transición de paradigma. Y hoy se ha planteado que hay un nuevo paradigma entre nosotros que es un paradigma de la posverdad, o el paradigma del relativismo, que también se le ha denominado postmodernidad. Todo es el signo de lo post. Aquí hay personajes importantes ahí que hay que investigar. Yo les pido que busquen la biografía de Lyotard, ¿cierto? Muy importante. Lyotard, una biografía cortita. Les voy a pedir que investiguen también a otro que me gusta mucho a mí, que se llama Edgar Morin. Lyotard y Edgar Morin. Y estos personajes están hablando de que estamos viviendo en un paradigma nuevo. Y este paradigma no es de la razón, sino es del relativismo. Vamos a usar la misma pregunta que usábamos en el paradigma de la Edad Media. ¿Cuál era el paradigma? La fe y la razón. Perdón, la fe y la autoridad. ¿Qué es verdad? Todo lo que diga la autoridad religiosa y la fe. Luego, en la época moderna, ¿cuál es el paradigma? La razón. ¿Qué es verdad? Todo lo que se puede conocer a través de la racionalidad y las disciplinas que emergen de la racionalidad. Ahora, ¿qué es lo que es verdad? Depende, porque es relativismo. ¿Depende de qué? Bueno, depende del contexto, depende de quién lo dice, depende para uno, y ese es el signo de esta etapa que nosotros estamos viviendo. Ese es como el paradigma que predomina hoy. Y todo lo que se construye en busca de la verdad tiene ese elemento de la posmodernidad. Por eso es que es tan fregado para nosotros los creyentes, porque la cosmovisión cristiana parte de cuestiones que son fijas y que son inamovibles, son normativas. Lo que planteamos nosotros lo planteamos como una verdad absoluta, lo que dice la palabra de Dios. Porque decimos, bueno, Dios es Dios, y entonces Él lo conoce todo, lo sabe todo, yo puedo aceptar eso o puedo rechazarlo. Pero no podemos jugar
con relativismos. Entonces, se complica, todo se relativiza. Entonces, bueno, el pensamiento cristiano o la cosmovisión cristiana es una forma distinta a todas estas formas humanas de interpretar la vida, estos paradigmas, que tratan de interpretar el problema de la existencia humana, de dónde vengo, por qué estoy aquí, hacia dónde voy. ¿Vamos? Eso es muy importante. Ahora, el desarrollo de esa cosmovisión cristiana no puede mezclarse con los otros paradigmas. Eso es lo que estoy tratando de decir, porque es un propio paradigma, es una manera propia de ver la vida. Los paradigmas son, yo siempre lo explico en mis cursos como lentes. Si yo me pongo un lente con los vidrios de color azul, voy a ver el mundo de color azul. Si me pongo de color rojo, lo veo de color rojo. Esos son los paradigmas. Entonces la cosmovisión cristiana también es un paradigma que nos permite ver el mundo de un color específico. Y los cristianos están llamados a vivir en ese tipo de integridad intelectual, a mirar todo desde la perspectiva cristiana, desarrollando una manera cristiana de pensar, de acuerdo a los principios que aparecen en la Biblia, reconociendo la Biblia como normativa, fuente de verdad y de bien. Eso suena muy complicado en un mundo relativista como el de hoy, donde todo depende, pues que depende, que depende, todo depende. Ahora, no estoy diciendo yo que los paradigmas no aporten, todos los paradigmas aportan algo. La fe y la autoridad aportó, la racionalidad aporta enormemente. Si ustedes me preguntan a mí, yo soy más bien de la época moderna, yo nací en el siglo XVIII. A mí me gusta mucho la racionalidad, me gusta mucho más que esta época posmoderna. El posmodernismo me vuelve loco, a mí me pone enfermo por esta cuestión de que todo está relativo, que no hay ni una verdad. Al final, el mismo relativismo es relativo, no hay nada fijo, nada sirve. Cada uno puede hacer su propia verdad, por eso es la posverdad. ¿Qué les parece? Y si, bueno, y vamos al terreno cristiano. Si tú llevas, por ejemplo, al terreno teológico, al terreno de la Biblia, estos paradigmas, imagínate lo que pasa con un concepto de relatividad de la verdad dentro del pensamiento de la Biblia. Todo es relativo, todo lo que diga la Biblia es relativo. Entonces pueden surgir lo que tú quieras. Hoy día, por ejemplo, con ese mismo pensamiento relativo, es fácil que surjan, por ejemplo, teologías contrapatriarcales, feministas, teología LGTQ, no sé cuánto, y todas las que quieran poner de todos los géneros. Lo que tú quieras, lo que tú te puedas imaginar es válido. ¿Por qué? Porque si hay amor, listo. Todo es relativo. Y las personas que hacen fe hoy fueron educadas en el sistema educacional secular, donde fueron aprendiendo estos paradigmas. Primero el de racionalidad y este último tiempo el paradigma relativo. Y esa es la crisis que nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros necesitamos una cosmovisión cristiana. Por eso el título de integridad intelectual. Ahí está, ya. Con este repaso, ya nada más sobre esto. Súper bien, ¿ya? Y es una materia, decíamos nosotros, necesaria porque estamos viviendo una crisis de fe, ¿cierto? Sobre todo los estudiantes de la Biblia, que es la paradoja, que deberían ser distintos, decíamos nosotros, porque deberían salir de la esquizofrenia de práctica por el conocimiento, pero han ido a una esquizofrenia intelectual igual. O sea, no dejan de ser esquizofrénicos. ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, y nos respondíamos a la clase pasada. Por la influencia de la secularización en el sistema educacional. No pierdan ustedes de vista, no pierdan ustedes de vista que nosotros pasamos más tiempo en la escuela que en la casa, más tiempo en la escuela que en la iglesia. Por tanto, la influencia de los profesores que tienen estas ideas, ¿cierto? Ya sea del racionalismo extremo o de la posmodernidad, que es peor, del relativismo, van a influenciar a sus alumnos y van a desarrollar una manera de ver la vida así. Y cada vez es más, ¿eh? Cada vez es más la aceptación de todo lo diverso de Dionisio. En realidad es la aceptación del relativismo. Sí, hace unos 15 años atrás era complicado hablar este tema de que, por ejemplo, uno puede llegar a creer que uno está atrapado en un cuerpo que no es el de uno. Esa cuestión está difícil hace 15 años.
Se podía aceptar tal vez la práctica de la homosexualidad y quizás la transexualidad como validada. Yo no digo que uno tenga que mirar mal a estas personas, no, digo yo, validarlo como algo bueno, como es ahora. Pero hoy día tú conversas con los cabros que van a los colegios hoy día y para ellos no es tema. Para ellos está bien, es parte de la realidad, ¿no? Oh, tengo un amigo que es trans, compañero, eh, y ellos creen que nacieron en el cuerpo equivocado. Y son ideas, fíjense que son interesantemente son ideas religiosas, porque si una persona dice, que se lo he escuchado yo hasta teólogo, y es una cuestión impresionante. No, es que la gente nació en un cuerpo equivocado, y hay que ser tolerante, el teólogo tiene que ser tolerante. Pero decir eso es profundamente religioso, porque si yo creo que nací en un cuerpo equivocado, entonces estoy asumiendo que yo vengo de otro lugar, que hay una preexistencia al cuerpo, de que en fondo no es novedad, es filosofía griega. O sea, la filosofía griega está basada en la idea de que la vida se produce por aeones, o sea que nosotros tenemos una existencia previa que toma cuerpos. Es profundamente religioso. O sea, nada más yo cuando discuto con esta gente, así digo, uy, que eres religioso tú. No, yo no soy religioso, yo soy ateo. No, es profundamente religioso. Si tú me dices que estás en un cuerpo equivocado, me estás diciendo que tú preexistes en otro lugar y te pusieron en un cuerpo equivocado. Desde el punto de vista, por ejemplo, del paradigma de la racionalidad, ahí no habría un problema, sino que diría, no, 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 a ver, momento. Tú tienes un cuerpo de hombre y tu mente piensa otra cosa, entonces tú no cambias el cuerpo, cambias el pensamiento que está mal, ¿cierto? Pero ahora no, po. Ahora tú tienes un pensamiento y ese pensamiento te valida para cambiar el cuerpo, no al revés. Por eso que en los manuales de la OMS antes, este tema del homosexualismo o el lesbianismo estaba considerado como un problema de disfunción en la cabeza. Y era tratado con psicología, no te quiero ni contar lo que pensaba Freud sobre eso. Pero eso fue quitado. ¿Por qué? Porque no va con las ideas relativas de hoy. Pero piénselo usted, no en relativismo ahora, no en este paradigma, piénsenlo en racionalidad, piénsenlo en ese paradigma. Si una persona llega y tú eres psicólogo y te dice, ¿sabes qué? Yo soy mujer, pero tengo este cuerpo de hombre. En racionalidad tú dirías, ¿sabes qué? Vamos a conversar, porque si tienes un cuerpo de hombre, es que entonces tú tienes toda una cantidad de células y estructuras genéticas, moleculares, que apuntan al hecho de que tú eres un hombre. Pero probablemente tienes algo que pasó en la experiencia que hace que tu pensamiento no se condiga con tu cuerpo y desarrolle esto que se denomina disforia. Pero hoy día no, po. Hoy día sería es la locura, porque el relativismo, de cambiar el cuerpo. Entonces, insiste y meten hormonas de mujer, contrario, para tratar de cambiar toda la naturaleza biológica corporal, para estar de acuerdo con lo que pensó alguien, completamente irracional. Sí relativista, se puede validar con la relatividad, pero es completamente irracional. Si yo digo eso en un programa de televisión, me puedo ir preso porque es discurso de odio, pero es absolutamente racional. Si yo lo analizo desde el paradigma anterior, es completamente correcto. Entonces, ¿qué es lo que valida algo como verdad? El paradigma, pues. Eso lo estoy explicando hoy día. Por eso es tan importante el paradigma. El paradigma es un modelo de entender la vida. En el paradigma anterior es lo correcto. En el paradigma actual no, es completamente incorrecto. Es intolerancia, es discurso de odio, es maldad, es el enemigo, ¿cierto? Increíble. Y lo curioso es que aquí yo soy más racional, soy de la época racional, porque, mira, otra vez racionalidad. Yo diría, si me dicen, mira, lo que pasa es que le ponemos hormona, y este hombre llegó a desarrollar aspecto de mujer. Es una mujer, pero con una sola pizca de paradigma racional, yo digo, mira qué interesante, quítale la hormona, a ver, aparece el hombre otra vez. Es hombre. Y si tú
le haces una exhumación 200 años después, hasta los aspectos más intrínsecos de sus células van a decir que es un hombre. Yo soy más de la época racional, me perdonarán. Y eso hoy día, ese es un tema que hoy día no se acepta. Las personas que son racionales son y serán los excluidos en este paradigma relativo. Porque aquí la verdad depende de cada uno y debe ser aceptada. Imagínense esa idea enfrentando a un paradigma, a una cosmovisión cristiana como la nuestra, que es absolutamente rígida y que cree que hay una sola verdad revelada. Está complicado para nosotros. Por eso es que la tendencia política actual va a ser la creación de estados que sean laicos al estilo francés, donde la iglesia esté prohibida de meterse en todo lo público y esté lo más restringida al espacio privado. O sea, ¿esto es una cuestión casual? No, po. Tiene que ver con los cambios de paradigma. Entonces, por eso es que es tan importante el desarrollo de una cosmovisión cristiana a la hora de explicar el mundo desde la perspectiva de nosotros. Y ese es el problema de los pastores, de los líderes, los predicadores, que no entienden esto. ¿Y que cómo lo resuelven? Viviendo de manera esquizofrénica. En la iglesia hablamos de una manera, pero cuando damos las opiniones en la escuela, en la universidad, en otros lados, hablamos de otra manera. Es a eso lo que se refiere él con esquizofrenia intelectual. Perdón que de toda esta vuelta filosófica, histórica, para poder explicar eso, porque ese es el asunto. Y es grave, po. Y es lo que provoca el dolor en el corazón del que quiere buscar la verdad, pero anda saltando entre la cuestión bíblica y entre la cuestión secular. De lo secular salta para acá. Al final tiene una vida pobre, llena de dolor. El hermano evangélico que no se hace problema por estudiar, está feliz porque firme y adelante nomás, pues está feliz en la vida. O el que asumió el secularismo como tal también, pues, porque no tienen ninguna restricción. Pues. En su iglesia puede aceptar al feminismo ultra, a los homosexuales, a todo, porque el amor lo supera todo para ellos. Tiene un amor, no es un amor cristiano. Desde la cosmovisión cristiana no sería amor, porque no es amor eros humano, que acepta toda la sensación, sino que es un amor que requiere dominio propio. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, todo lo espera, todo lo soporta. No quiere decir que las personas no tengan inclinaciones. La inclinación, por ejemplo, homosexual, no es peor que la inclinación a robar o la inclinación a adulterar. De hecho, yo pienso que es peor, a mi punto de vista, es peor alguien que adultera, es más complicado que alguien que tiene inclinación homosexual. Porque el que adultera generalmente rompe familias completas, daña hijos, etc. No estoy validando la homosexualidad, digo que sé que son iguales, pero para mí yo digo como que parece que deja más daño, pero no se toma en cuenta. Los evangélicos no hacen marcha en contra de los adúlteros, hacen marcha en contra de los homosexuales. Todos son pecados. ¿Me entiendes? Es curioso. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con este curso. ¿Ah? ¿Cómo pensamos eso nosotros? ¿Cómo pensamos las situaciones humanas que vive la cultura, pero no desde el amor eros, sino desde el paradigma como visión cristiana, desde nuestro paradigma? Gran desafío. Ok, fantástico. Entonces, lo que nosotros buscamos es una integridad, es ser completos de una pieza, nuestro pensamiento moral e intelectual, tener una visión. Y eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces nos dimos al trabajo de responder en casa algunas preguntas, ¿cierto? Y la primera dice, ¿en qué sentido padecemos los evangélicos de esquizofrenia intelectual? Bueno, eso está respondido ahora ya, ¿cierto? Lo acabamos de responder. En la toma de decisiones, sin consultar principios bíblicos. Esa es la esquizofrenia intelectual. Tomamos decisiones propias eh, vistas desde el paradigma que nos toca vivir, en este caso, el relativismo. Lo relativizamos, sin consultar los principios bíblicos, sin enfrentar. Ahí está la primera. Dos, ¿en qué sentido muchos comentarios acerca de temas actuales reflejan un pragmatismo? ¿En qué sentido muchos comentarios acerca de temas actuales reflejan un pragmatismo? En el sentido
de que cuando abordamos los temas actuales, tomamos decisiones basadas en nuestra especulación humana sobre las posibles consecuencias que tendría el adoptar una posición cristiana. Voy a colocar un ejemplo. Chile, bueno, Colombia, está pasando en todos lados. El estallido social, por ejemplo. Pongamos ese tema. ¿En qué sentido muchos comentarios acerca de temas actuales reflejan un pragmatismo? Que muchos cristianos son pragmáticos para responder esto. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? ¿Cómo enfrentamos el estallido social? Y la gente lo pragmatiza y toma el punto de vista secular. Dice, bueno, esta cuestión es todo lo que dice la gente, ¿no? La violencia se valida, todo lo que está pasando, porque la gente tiene hambre o porque las pensiones son bajas. Todas esas cosas son ciertas. Pero no te hace el trabajo de pensar cómo debería responder un cristiano frente a esto. ¿Cómo responde un cristiano frente a la violencia? ¿Cómo responde el cristiano frente a la escasez y a las desigualdades sociales? No te hace el trabajo, lo que digo, sino que eres pragmático. La esquizofrenia intelectual produce eso, pragmatismo. Seguir la corriente secular en los temas seculares. Como es una pregunta secular, tiene que ver con el estallido, con lo social, sigue la corriente, es pragmático en ese sentido. No me hago problema, no me doy el tiempo de mirar qué es lo que dice la Biblia sobre la violencia, sobre la participación cristiana en estallidos, o cómo enfrentar nosotros eso, sino que uno se pragmatiza. Lo mismo va a suceder en tus opiniones sobre el homosexualismo, el lesbianismo, el feminismo, por ejemplo. Hay iglesias que hoy día asumieron ya que el feminismo debe ser aceptado dentro de las iglesias. En ese sentido, muchos comentarios acerca de temas actuales reflejan pragmatismo en los cristianos. ¿Ah? Es no querer abordar los temas actuales y las decisiones desde un análisis de lo que dice la Biblia, sino siguiendo la corriente o la moda. ¿Vamos? La tercera, nos preguntabas cuáles son las causas de que los cristianos lleguen a pensar así. Y ahí nos aparecían por lo menos dos cuestiones que son importantes: la secularización de la educación y la secularización de la teología. Son dos temas importantes en esa tercera pregunta: la secularización de la educación y la secularización de la teología. De la educación, ya les dije algo, o sea, es importantísimo, sobre todo porque a nosotros nos tocó vivir el siglo XX la tremenda influencia que tiene la educación para nosotros los ciudadanos. A uno le parece que los sistemas nacionales de escolarización han existido siempre, pero no es así. Surgen en el siglo XX. ¿Me estoy explicando? La educación es un quehacer que existe desde que las sociedades comenzaron a crecer. De hecho, las sociedades que crecieron fueron aquellas que reservaron personas específicamente para educar a otros. Esas fueron las sociedades que crecieron. Y uno encuentra sistemas educacionales muy antiguos en el mundo griego, por ejemplo. Plutarco de Queriona, por ejemplo, él decía que la participación de los padres en el proceso de educación era muy importante, era clave. Imagínense un concepto que hoy día parece moderno, ¿no? Dice, las escuelas para padres participan en la educación con los niños. Me da risa a mí cuando venían con esas reformas al colegio, decía, bueno, eso lo dijo Plutarco de Queriona, hacía 1000 años atrás. No, perdón, 2000 años atrás. Él lo había dicho eso. Entonces, había sistemas educacionales. Lo que es una novedad en la educación, y es por eso que esta es una de las razones por qué hemos llegado a pensar así, porque en el siglo XX surgieron lo que se denominan los sistemas nacionales de escolarización. O sea que los estados hacen sistemas institucionalizados para que todos tengamos la misma educación, todos aprendamos lo mismo. Eso surgió tras la escritura de un libro de una mujer que se llama Ellen Key, feminista también. En esto sí la chuntó. Un libro que se llama El siglo de los niños. Les pido que por favor hagan una pequeña biografía de Ellen Key. Vamos a trabajar con harta biografía de este curso para que aprendan hartas cosas. Ellen Key, Ellen, con doble L, Ellen Key, con K de kilo.
Ella escribió un libro que se llama El siglo de los niños. Cuando ella escribió ese libro, comenzaron lo que se denominan los sistemas nacionales de escolarización. O sea que hay una obligación de que los estados metan a todos los niños de manera obligada a estudiar. Y que en Chile, no sé cómo sería en Guatemala, en México, pero el estado docente partió un poquito antes, sí, que en Chile, en 1850, el gobierno de Bulnes, más o menos, el estado docente. Pero para el siglo XX nosotros ya teníamos educación obligatoria de 4 años en el gobierno de Salvador Sanfuente. 1915-1920 gobernó Sanfuente, y ya en su época se establecieron 4 años de educación obligatoria. Para la reforma de Ibáñez del Campo, creo que se intentó subir, no se pudo, pero ya para la reforma del 64 en Chile, en 1964, ya eran 6 años, y luego se subió a 8. ¿Cierto? Hasta octavo año. Y hoy día ya en Chile son 12 años, casi en toda América Latina son 12 años de escolaridad. Los sistemas nacionales de escolarización son como parejos en todas partes. Y ahí está lo que los niños de un país deben saber. Entonces nadie, para que usted me entienda, nadie se libra del sistema de escolaridad. Y estos sistemas de escolaridad reproducen estos paradigmas. Entonces ahí está la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto de esta esquizofrenia intelectual en los cristianos? Porque estos cristianos que sirven al Señor en la iglesia y aprenden esta cosmovisión cristiana pasan más tiempo en la educación secular y son formados en el paradigma que está de moda. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema nacional de escolarización. Ahí un tirón de oreja interesante. Las iglesias debieron participar de los sistemas educacionales, con más colegios, con más centros educacionales. Y por eso mismo es un atentado grave cuando vienen los cambios de constitución que intentan quitarle este privilegio a los grupos intermedios que se organizan de sí mismos para realizar ese proceso de educación. Y uno le hace caso a los izquierdosos que dicen que no, que eso tiene que ser todo público y que todo tiene que ser normado del Estado, a todos iguales para abajo. ¿Por qué es malo para los creyentes que tenemos una cosmovisión cristiana para pensar estas cosas? Porque nosotros sabemos que la influencia de los sistemas nacionales de escolarización son más fuertes que lo de la iglesia, porque los niños pasan más tiempo allá que con nosotros en la iglesia. Entonces una persona evangélica no da su opinión sobre la educación por lo que escuchó en la escuela o escuchó a otras personas, sino porque ha desarrollado un pensamiento cristiano, una cosmovisión para dar una opinión sobre la educación. ¿Me captan o no? Ya, por ejemplo, este tema de estallido social en Chile, muchos profesores, aquí tengo algunos profesores, pero a lo mejor les puede hacer un poquito sentido esto, pero la mayoría de profesores evangélicos hablan las mismas tonteras que hablan los seculares, los profes seculares, y siguen esa corriente. ¿Por qué? Porque tienen esta problemática, que usan pragmatismo. No se dan el trabajo de ver qué dice la Biblia y ocupar los principios de la Biblia para dar una opinión en este proceso, sino que se pragmatizan y dicen lo que dice la corriente secular. ¿Vamos? Ok. ¿Quién tiene la culpa? Dice la pregunta 4. ¿Quién tiene la mayor culpa? Bueno, está el tema teológico también. Los seminarios también fueron influenciados por el tema secular, y eso lo vimos en la clase pasada, por las teologías alemanas, las teologías post-50 que son radicales, hablamos de eso. La 4. ¿Quién tiene la mayor culpa en permitir una dicotomía en el pensamiento cristiano? Nosotros. Nosotros, porque nosotros abandonamos esta batalla por la verdad. La abandonamos hace mucho tiempo. Y la abandonaron los seminarios, que es lo peor de todo. Sino que los seminarios simplemente se unieron muy pragmáticos a esa línea secular y adoptaron los modelos de pensamiento seculares para analizar la Biblia, y no permitieron desarrollar un pensamiento cristiano que luchara por la verdad nuestra, una vez dada a los santos, que es el problema de la crisis actual. ¿Ya? Ok. La 5 dice, ¿qué quiere decir Vlamírez cuando dice que no hay una mente cristiana? Algo parecido a lo que acabamos de responder, que el pensamiento cristiano se ha secularizado. Se ha secularizado. Ok. Otra tarea para casa ahora, de investigación. La biografía de Harvey Koch.
Harvey, como suena, H. Harvey, B corta, Y, Koch, C-O-X. Y un pequeño resumen. Siempre yo pido resúmenes de 5 renglones. Si usted quiere ser gran estudioso y hacer más, máximo media página. Pero 5 renglones está bien. Una explicación de qué es la teología de la secularización de Harvey Koch y su biografía. 5 renglones. 5 y 5. Biografía de Harvey Koch y teología de la secularización. ¿Vamos? Entonces, ¿qué quiere decir Vlamírez cuando dice que no hay una mente cristiana? Que el pensamiento cristiano se secularizó. Y ahí es necesario entender qué es la teología de la secularización y conocer a Harvey Koch. Muy importante. ¿Ok? Número 6. Menciona los primeros 2 pasajes bíblicos citados en el texto que nos desafían a desarrollar una cosmovisión cristiana. Y aquí nos aparece Romanos 12:2, ¿cierto? Y 2 Corintios 10:5, que yo espero que ustedes analicen bien en casa. Romanos 12:2, que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es el desafío. A luchar por la verdad, y a cambiar la mente y no dejarse secularizar. 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Ahí está la 6. 7. ¿Qué es el mandato cultural? La orden del Señor a ser mayordomos, ¿verdad? Sobre la tierra, y que sugiere un proceso en que nosotros dominamos sobre cada aspecto de la vida humana. Ese es el llamado. Estoy ayudándole un poquito para que vean cómo les fue en sus preguntas a ustedes, porque me tienen que enviar esa tarea. 8. ¿Qué incluye nuestra salvación? Según Efesios 1:7 al 10 y Colosenses 1:19 al 20. Una restauración total de todos los efectos de la caída. Esto que nosotros vivimos, este proceso de que los hombres andan buscando un paradigma para entender la vida humana, es un efecto de la caída. Por eso sus paradigmas son incompletos. Es efecto de la caída. Pero la Biblia dice que nosotros los creyentes estamos llamados a vivir la restauración de todas las cosas. De hecho, hasta las piedras serán restauradas con la aparición del reino de Dios. Entonces, es un llamado a desarrollar una cosmovisión, un pensamiento cristiano que logre ser sal y la luz de la tierra en todos los aspectos de la vida cultural humana. Imagen de Dios. Exacto, que es distinto a la contracultura, que estar en contra de todo, sino de ir e influenciar con nuestro pensamiento para ir restaurando la cultura, la educación, todo eso, como dice Carlos. ¿Ah? Luego aparece la pregunta: ¿cuál fue la primera actividad científica del hombre? Bueno, el proceso de poner los nombres a los animales, ¿cierto? Y hay un pequeño ejemplo aquí, ¿eh? El mismo tema de Adán, cuando uno se enfrenta al pensamiento cristiano y al secularismo para ver este tema de la esquizofrenia que podíamos tener. ¿Quién fue Adán? Yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Quién fue Adán? Según el pensamiento de los que han estudiado teología, por ejemplo, en los seminarios. ¿Qué fue Adán? El primer hombre. Bien. Si miramos nosotros el primer hombre para atrás y lo que se ha descubierto, lo que es el secularismo, el primer hombre entonces va a ser un mono, o casi parecido a un mono, ¿no? Por supuesto, yo entiendo que no es un mono en sí, porque tanto monos, simios y humanos vienen de un ancestro común, en realidad, ¿cierto? Que es un homínido, pero yo estoy haciendo el juego nomás. Pero, ¿qué era Adán? Según la ciencia, ese concepto alude al primero de los primeros hombres, que serían más cercanos a seres inferiores, parecidos a los simios, ¿cierto? O humanos muy subdesarrollados. Pero ¿qué dice el texto sobre Adán? Díganme ustedes. ¿Quién es Adán según el texto sagrado?
La creación de Dios hecha a su imagen y semejanza. Ajá, muy bien. ¿Y qué características tiene ese Adán en términos de la semejanza a Dios? ¿Qué características, qué adjetivos puedes darle a ese Adán? Pues con Tiene, inteligencia, con social, ser social. ¿Ya? Y a Joel le voy a preguntar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? perdón, disculpe, perdón, ¿me puedo repetir la pregunta? Que decimos nosotros que, por ejemplo, si uno toma el texto sagrado, hablando un poco ¿Ya? de este tema que hemos puesto aquí, ¿cierto? Del tema de la esquizofrenia, de tener pragmatismo para responder como responde el secularismo, ¿no? ¿Ah? Y no ir a la Biblia. Según el mundo secular, cuando toman los relatos de la Biblia, y tú mencionas el Adán, ellos lo utilizan como eh, el modelo de los primeros hombres. Adán debe ser como el prefigurativo de los seres humanos. Por tanto, de ser una especie de ser inferior. No un mono, yo expliqué, no, pero para usar la idea, un mono, más o menos. Ok. Pero ¿qué dice la Biblia? Y aquí nos decía Marta que según la Biblia, Adán es el primer ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Yo le digo, bueno, imagen y semejanza, ¿qué te dice eso? Bueno, me dice ella, un ser inteligente, un ser que hace cosas buenas, ¿no? Casi perfecto, ¿no? De hecho, parece que el pecado lo degradó, pero como usemos la palabra perfecto en la creación, como hace Dios las cosas, e inteligente. Eso es el texto. Entonces yo te preguntaba a ti, Joel, ¿lo crees eso? Con Bueno, toda honestidad. de hecho, cuando, No respondas rápido, sino ¿lo crees realmente? Después de estudiar de- la Biblia un tiempo, los seminarios. bueno, para mí, cuando habla de que Dios crea al hombre con imagen y semejanza, yo creo que lo hizo como un ser pensante, con creatividad. De hecho, dice la Biblia, dice que le puso nombre a los animales. Entonces, Dios era capaz de pensar, de hacer cosas, incluso labrar, cuidar. Entonces significa que es un ser pensante, capaz de hacer cosas. Ahora, si creo que el hombre viene y es creación de Dios, sí, yo lo creo. Sin negar también que igual observo, lo que pasa es que yo estuve en un seminario liberal, entonces me entiende que tengo un revueltijo ahí un poquito, pero para mí Bien, es... ok, muy bien. Pero te voy a hacer una pregunta. Voy a ir un poco más allá de lo que nos respondió Marta. Está muy bien. Parece que el texto lo que da a entender, y ustedes me dirán si es así o no, voy a preguntar a Arturo. ¿Será que el texto, me da la impresión a mí, tú me dirás si es sí o no, que parece que Adán Bueno, era mejor que nosotros, ¿no? ¿Qué piensas tú, Arturo, según el texto? bueno, primeramente, hermano, quiero solo hacer como un prefacio. Digamos, recuérdese que la Biblia la recibimos por fe. Ujú. Entonces, yo creo que el texto Génesis me narra lo que Dios quiere que yo sepa de su creación. Y creo que si dice que al final de todo el Señor dijo, y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera, yo creo que Adán, antes de lo que era la que conocemos como la caída, fue un ser perfecto, me imagino, que por no haber estado afectado por el pecado, tenía una mente muy prodigiosa, ¿va? Era un hombre perfecto, ¿va? Que lo que distorsionó todo eso en nosotros fue el pecado, hermano. Es lo que yo creo, pero sí creo que Adán era un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, era bueno. Mejor que Eso nosotros. pienso, hermano. Si nosotros tomamos en cuenta, bien, Claro, mejor que nosotros. mejor que nosotros. Pero el pensamiento secular no aceptaría eso. Y si tú vas a la mayoría de los seminarios teológicos, lo que van a tratar de hacer es acomodar un poco el relato a los descubrimientos de la ciencia. Y la ciencia lo que dice es que en realidad al principio no hubo un hombre como Adán,
sino que es un hombre mucho más inferior a nosotros, que fue desarrollándose a través del tiempo. Y nosotros somos como la cúspide hoy día de ese proceso, actualmente. Este proceso sigue adelante, evolutivo. Entonces lo que intenta hacer el pensamiento cristiano secularizado, pragmático, es acomodarse al secularismo y no defender lo que dice el texto. ¿Me explico, no? Y eso es lo que Bueno, provoca la esquizofrenia, ¿no? Adelante, Joel. no es que yo estaba pensando que lo acomodan con la evolución teísta, po, tratan de armonizarlo, ¿no? Así lo hicieron, pero interesantemente, probablemente detrás del desarrollo de la evolución teísta está el pensamiento de Teilhard de Chardin, que yo les dije que investigaran la clase pasada con su teología de la evolución, de un antropólogo, ¿cierto? Un geólogo creo que era también este hombre, y gracias al pensamiento de él luego se desarrolla la teoría de la evolución teísta, que básicamente es la idea de que Dios usó la evolución para crear al hombre. No fue una creación directa, sino que Dios usó la evolución. Entonces, bueno, hay dos versiones ahí, ¿no? La teoría de la evolución teísta, que considera que el hombre fue hecho un género aparte de toda la otra creación, y hay una que considera que está en la evolución misma, o sea, el hombre viene de organismos microcelulares, ¿no? De charcas calientes, ¿no? Hay todo un proceso de millones de años que nos llevó a lo que somos nosotros. Pero ese es un acomodamiento completo a pensamiento secular. Pero el texto lo que dice es que Adán era perfecto, y que era muy inteligente. Y Pero, que profe, si era el pecado fue el que desordenó todo esto. Y es por lo mismo que luego viene Cristo en un proceso de restauración al hombre para volverlo a su estado original en su relación con Dios. Ese elemento central de la fe cristiana. Y parte por creer, como alguien lo dijo, ustedes creen, claro, tengo que creerlo, de que el texto dice que sí había un ser, o habían seres, que tuvieron una relación mejor con Dios y que tuvieron una mejor posición que la de nosotros, que nosotros estaríamos más bien, eh, estaríamos degenerados exactamente, y por eso necesitamos regeneración, degenerados en nuestra naturaleza, y que estamos en una evolución, por supuesto, nosotros, de nuestra inteligencia, pero moralmente y también en nuestro físico estamos degradados, producto del pecado. No tenemos los antecedentes para atrás para ver qué fue lo que pasó realmente. Pero en la posición cristiana, es lo que trato de decir, uno asume la posición secular. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no darle el espacio también? ¿O por qué no asumir que pudo haber ocurrido algo que nosotros no tenemos antecedentes? La Biblia dice que creó un primer hombre, que pueden ser incluso prefigura de muchos hombres, pero que sí hubo una raza creada por Dios que fue superior a la de nosotros, que tenía una perfecta relación con el Señor, y que era perfecta y que era inteligente, y que con el tiempo se degradó, más bien que creer que el hombre viene en un proceso evolutivo desde una charca caliente, desde un aminoácido que va de una célula, un organismo, primero que era sin núcleo, a tener un núcleo y millones y millones de años y llegar a lo que somos nosotros. Que eso tampoco se ha comprobado, pero eso se acepta como si fuera así. Y se ridiculiza el texto. Pero esto otro que también es bastante ridículo, o que no tiene una manera de ser comprobado, se acepta como verdad. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Por qué? Adelante, Joel. No, iba a decir otra cosa más, pues, si íbamos a ser perfecto porque Becoya, la pregunta esa más que nada. Ahora, de hecho, mira un poco la historia, se rechaza, bueno, porque a lo mejor porque la vida como está, por los elementos religiosos, de hecho por todo lo que hizo la iglesia, por el daño, a lo mejor por eso a lo mejor pueden que rechazan las ideas cristianas, porque de hecho igual juzgan de que el cristianismo por la iglesia y todos los abusos y todas las torturas que hubieron en el pasado, a lo mejor puede ser una excusa para sacar el cristianismo para afuera, pienso yo. Pues. Muy bien. Pastor Daniel, por allá. Hola. Hola.
Buenas noches a todos. Lo que usted pregunta tiene que ver con temas como visión, pues, o sea, dos formas de cómo enfrentamos el cuestionamiento que nos hace desde el punto de vista racional un mundo que no cree. Entonces nosotros no podemos dudar. O sea, si usted me pregunta a mí si creo o no en Adán, como está escrito en la Biblia, nosotros tenemos que responder en lo que yo creo, desde el punto de vista de la fe. Y desde el punto de vista de la fe, entonces es creer o no creer. Si yo tengo fe, voy a creer lo que dice la Biblia. Y aunque necesite argumentos racionales, no sé, pienso yo que habrán recursos para poder argumentar esa fe. De lo contrario, entramos en una búsqueda interminable de conceptos y de tratar de llevar a un cientificismo también a la Biblia, que en realidad, usted bien lo decía hace un rato atrás, que la Biblia no tiene que explicar todo desde el punto de vista de la razón o de la ciencia, porque la Biblia, si lo enfrentamos al tema de la ciencia, no va a soportar ¿cuántos se llaman? Los esquemas con los cuales la ciencia se valida, porque la Biblia tiene otra forma de ser validada, no con los esquemas de racionalidad, buscando el objetivismo y buscando los elementos observables que no se van a encontrar. Entonces, y ahí entonces está lo que explicaba usted antes en relación a la filosofía y a la teología, que da la explicación acerca de eso. Entonces, para un cristiano no tendría que caber ninguna duda de lo que dice la palabra de Dios, digamos. Y en este caso, ahí entramos por último a lo que es el origen de la vida, que también hay una amplia gama de explicación desde el punto de vista teológico más que racional, digamos. Eso. Ahora bien, esto, muy bien, esto no quiere decir que uno esté asumiendo, por ejemplo, el literalismo. Yo no soy literalista, porque no soy de la línea fundamentalista. O sea, no creo la literalidad necesariamente. Yo sé que los primeros pasajes de Génesis son poesía épica, eso no cabe la menor duda. Son poesía épica. Y la Biblia está escrita no en el sentido en que se escribe la historia desde la época del siglo XVIII. Pero lo que sí es cierto es que hay unos principios ahí en el Génesis que nos dan a entender de que Dios creó un ser que era inteligente y perfecto. Y no lo que dice la teoría de la evolución. Teoría de la evolución que no ha sido comprobada y que de hecho ha sido ridiculizada, pero que se acerca más al secularismo. Y por tanto, el teólogo que tiene esta esquizofrenia intelectual tiende a asumir su punto de vista de la ciencia desde allá, con pragmatismo, para no tener problema con los científicos. En vez de buscar acá, no necesariamente el literalismo, una verdad que incluso se puede aceptar solamente por fe, como dice el pastor Daniel. Yo creo, como cristiano, que Dios hizo un hombre anterior a mí, más inteligente que yo, y más y perfecto. Yo estoy caído, estoy en un proceso de regeneración por Cristo. ¿Cómo sucedió ese proceso? Algún día lo vamos a saber. ¿Me explico? ¿Por qué? Y con esto vamos a terminar hoy día. Yo les pido que ya con esto ya estamos ya estamos metidos ya. Clarísimo. Para empezar el segundo capítulo en adelante, ahora que nos explica por qué sucede esta cuestión en la cabeza, que es una línea filosófica que se da en la vida de los seres humanos, se dio en el mundo griego, se dio en el siglo XVIII y se da en el mundo de la teología, que partimos nosotros siempre en una curva de la seguridad, de tener una idea clara sobre las cosas y que pasa luego por la duda, va a la desesperación y se trata de recuperar, pero no llega a la creencia primaria, sino llega solamente a la ética, que es el problema de los sistemas humanos de hacer filosofía. Eso es lo que quiero que ustedes logren entender ahora, o enfrenten con lo que hemos conversado, lo que yo les he conversado, ese segundo capítulo.
porque eso es lo que identifica este libro como una constante en el pensamiento humano y también en el teológico. Lo encuentras tú en el mundo griego, en el mundo de la Edad Media, lo encuentras en el siglo XVIII y en el pensamiento teológico, que se parte con una línea de seguridad, bien tranquilo. Luego partes con una duda y caes en un pozo de la desesperación. Porque en el siglo XVIII llegas al nihilismo de Nietzsche y luego te recuperas, ¿cierto? Hacia arriba un poco, pero no logras llegar a la seguridad, sino llegas solamente a la ética. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los sistemas teológicos de los seminarios? Que terminan simplemente reduciendo la seguridad que tenían en la fe de aceptar el texto sagrado como normativo, terminan en algo interesante, pero más bajo que con lo que empezaron. Terminan simplemente con ética. Con ética. Entonces, el desafío del libro aquí, y que nos dice que eso no es suficiente para un cristiano. No es suficiente solo la ética, sino la fe en el texto. Y el no rendirse en la lucha por la verdad y ver el texto sagrado y cómo desarrollar una cosmovisión. En este caso que pusimos el ejemplo del Adán, bueno, yo acepto que el Señor hizo un hombre al principio, o un grupo de hombres, no lo sé porque es un poema épico, yo no soy literalista, pero lo que sí sé es que el principio que hay ahí es que Dios hizo una creación perfecta, que se relacionaba con él, inteligente, y era un plan bueno para este planeta, perfecto, pero libre. Y en su libertad, este hombre, o estos hombres, o esta raza, se degeneró, porque prefirió el pecado, ir en contra, se rebeló. Y tú tienes el efecto en la caída de este mundo, en todo el sentido, del cosmos, de nosotros, nuestra estructura física, nuestro pensamiento, nuestra moralidad. Y el hombre ha ido buscando cómo levantarse, creando paradigmas que no son malos, que aportan, pero que no son el perfecto. Entonces, por eso es que es tan delicado cuando el creyente prefiere asumir esos paradigmas y acomodarse pragmáticamente, viviendo esta esquizofrenia en la iglesia espiritual y en los temas de la ciencia, en los temas de la política, la cultura, el arte, prefiere adoptar el pensamiento secular. Es grave, ¿por qué? Porque no estás dándole la oportunidad al no creyente de conocer la verdad, que hay una verdad. Es como básicamente llegar a creer que no hay una verdad. Y es eso. ¿Cómo parte entonces? Bueno, el segundo capítulo no habla de eso, y por eso hay que estar preparado para el segundo capítulo. Nos dice que si tú observas la historia, vas a ver esa misma curva, tanto en los sistemas filosóficos griegos, como en el siglo XVIII, y en los esquemas teológicos, que partes con una seguridad. Y en la experiencia humana cristiana es igual. Tú llegas a Cristo, tienes montones de dudas, y lo crees todo, lo aceptas por fe, y te sientes bien. Y estás seguro, y estás tranquilo. Tienes una fe linda, puede ser una fe, ¿cómo se puede decir? Una fe muy sencilla, pero que te permite estar bien. Por eso cuando llegan los creyentes a Cristo no necesitan teología, están perfectos, algo pasa, se empiezan a restaurar, les hace el clic en su vida. Pero luego, ¿qué es lo que no debería ocurrir? Empiezas a estudiar la Biblia y de esa seguridad bajas a la duda. Y sigues bajando y llega al pozo de la desesperación. Llegas a Nietzsche, al nihilismo, y luego te intentas recobrar, subir en la teología. Pequeño ejemplo nomás, porque lo vamos a ver bien en la próxima clase. En la teología, por ejemplo, llegas al fondo con la teología alemana, racional, y te levantas después un poquito con la neortodoxia. ¿Te das cuenta, no? Pero no es una fe como la primera. Y que termina finalmente levantándose en la ética. Pero no más que eso. Lo mismo pasa en la filosofía griega, nos vamos a dar cuenta, lo mismo pasa con los filósofos del siglo XVIII. Y eso es lo que ocurre en los seminarios teológicos. Por eso, necesariamente, la lucha intelectual. Y la última pregunta que me parece a mí que era muy importante para terminar es que nos decía en qué sentido la esposa de John Nash es un modelo para nosotros en este proceso de dejar la esquizofrenia. ¿Por qué es tan importante la esquizofrenia intelectual? Bueno, aquí se nos presenta en el libro, yo sé que ustedes lo leyeron, ¿pues? En la siguiente clase yo voy a hacerles más preguntas. Yo he hablado cosas aquí para sentar de base elementos, pero en la próxima clase les voy a hacer más preguntas a ustedes de lo que van a leer. Aquí se nos habla la historia de John Nash, que es una historia real de un genio
un físico matemático, ¿sí? Se hizo una película de John Nash, un tipo que era matemático, hacía clases en la universidad, pero era esquizofrénico. ¿Se acuerdan de esta historia, no? Sí, es real. Él recibió un premio Nobel. Y este tipo vivía esquizofrénico, pensaba que habían espías, vivía en una conspiración. Al final se dio cuenta, que Gallo era tan inteligente, se dio cuenta a través del tiempo que lo que él veía, porque era un esquizofrénico, vivía dos vidas, se dio cuenta que él era esquizofrénico. El Gallo es tan ingenio que se dio cuenta. Y se dio cuenta porque en las personas que él veía, que eran irreales, habían unos personajes. Había un hombre que lo conectaba supuestamente con la CIA y con el tema de la investigación y el espionaje, y había una niñita, pero la niña no crecía. Entonces se dio cuenta que él era esquizofrénico. Y al final pidió ayuda. Y John Nash, bueno, terminó siendo igual un genio, hizo una teoría fantástica y recibió un premio Nobel, pero nunca venció del todo la esquizofrenia, sino que logró, ¿cómo se dice?, acomodarse y llevarla consigo de manera sana. Pero en esa historia, la esposa de él fue clave, porque la esposa lo entendía, lo amaba, lo quería, estaba con él en su enfermedad y lo mantenía pegado a la verdad, a la realidad. Lo mantenía pegado a la verdad de la vida, no al mundo que él se había inventado. Lo que nos trata de explicar, para cerrar ese primer capítulo que me interesaba repasar a mí hoy, lo que nos plantea Richard Ramsay es que es tan importante que los creyentes no sean esquizofrénicos intelectuales, porque somos nosotros llamados a ser como la mujer de John Nash. Que ayudemos al mundo que vive esta esquizofrenia a no entender qué es la verdad, con amor, con paciencia, mostrándole cuál es la verdad, con mucho amor y paciencia, acompañar a esta humanidad. El trabajo de la teología sana, de la teología bíblica, del cristiano que tiene un pensamiento, una cosmovisión cristiana, pero que no lo vamos a lograr hacer si nosotros mismos somos esquizofrénicos, ¿me entiendes? Y nos acomodamos al mundo irreal que nos plantea el secularismo, porque el secularismo está equivocado. Y si alguien me dijera, no, si el secularismo está bien, no cambiarían los paradigmas. Y yo le acabo de decir eso. Los paradigmas humanos van cambiando. Y si alguien me dice, no, es que hoy día encontramos el paradigma que da respuesta a todo, es el relativismo, yo diría, mira para atrás el racionalismo, y estábamos seguros que era el racionalismo. Y mira un poco más atrás, estábamos seguros que era el otro paradigma. El hombre no va a encontrar un paradigma, porque el hombre no tiene la capacidad propia para entenderse a sí mismo. Y su problema con el que yo partí esta clase, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde vamos? No lo vamos a responder. Si no es a través de una verdad que está fuera de nosotros, revelada. No es posible entender la realidad sin aceptar la revelación que es la verdad. Entonces, la única manera de poder ejercer este ministerio, por así decirlo, que tenía la esposa de John Nash, es que nosotros vivamos plenamente la verdad y no la fantasía esquizofrénica que vive el mundo, que no se entiende. Pero el problema está en que si nosotros vivimos acomodándonos con pragmatismo al mundo, viviendo dentro de la iglesia y opinando espiritualmente dentro de la iglesia, pero en el mundo de la política, en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia, nos acomodamos pragmáticamente y vivimos esquizofrénicos, no podemos ayudar al mundo, porque la verdad es que, valga la redundancia, probablemente no estamos viviendo la verdad. Y ese es el asunto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Un comentario me gustaría escuchar, uno más para terminar. Isaac, en tu experiencia, esto que has escuchado o lo que viste en la primera clase, pues yo sé que tú viste la primera clase en diferido y ahora, en tu experiencia como joven, como universitario, como alguien que está viviendo todos estos procesos, ¿qué opinión tienes para cerrar la clase? Hola a todos.
Eh, bueno, en realidad el libro me hace bastante sentido, principalmente porque eh, estoy como en esa misma etapa, como de reconciliar como mi cristianismo con mis ideas. Como que igual ha sido difícil, como, como darse cuenta en realidad de que hay ciertas ideas que iban en contra de lo que yo creo o creía. Y, y en realidad me ayuda a ajustarme de cierta forma, a sanar igual eh, ciertas heridas que causaban como ideas seculares, como les llama el libro, y enfocarme en esto que nos hace tan bien, pues, que es como el mensaje de la Biblia. Y bueno, estoy en eso, pues como en este viaje de, de sanar, como de esta esquizofrenia que es el concepto que presenta el libro. Y, y ordenar los pensamientos más que nada, como equilibrar esto como de la fe y la razón, nuestra forma de vivir, hablar y actuar, como llegar a este equilibrio. Súper. Eso. Muchas gracias. Por si hubiera alguien más que quiere decir una última palabra, la ofrezco. Pastor Luciano, Harold por acá. Harold. Sí, mientras usted estaba hablando, bueno, haciendo reflexión en torno a bueno, a la Biblia, ¿cierto? Nosotros creemos, confiamos plenamente en la palabra de Dios, pero también estaba recordando una noticia que vi en noticiacristiana.com sobre el descubrimiento de restos marinos y de pescado arriba en el Monte Everest. Entonces, rápidamente también retomaron la idea del diluvio universal, que también hay otro tema ahí para ver. Entonces, también, como decimos nosotros los jóvenes, la tiramos ahí, pero también para poderlo discutir también, porque también eso da como un, digámoslo de cierta forma, da un argumento para la gente que confiamos plenamente en la palabra. A lo mejor puede obedecer a a un tema netamente de cambio geológico, o bien la Biblia tenía razón. Entonces también hay un tema también hay que poder conversar. Eso, pastor. Vamos a aprender cómo se usan esos principios para enfrentar ese tipo de cosas sin caer en ninguno de los extremos, sino tener una forma de pensar cristiana que no entre en conflicto con la fe que debemos tener en el texto sagrado, que es verdad, y no olvidar que el texto es la verdad, no es una verdad. Eso es muy importante. Bueno, que Dios les bendiga. Desde la próxima clase ya nos vamos a conectar más temprano porque yo ya estoy fuera de esta carrera en la que estoy por la constituyente. Ya vamos a saber si me fue bien o me voy a dedicar solamente por estos años a seguir haciendo clases de teología. Lo que Dios diga será lo mejor. Yo estoy súper tranquilo. Agradezco sus oraciones, sí, para este fin de semana. Ya vamos a tener más tiempo para dedicarnos a la teología. Y si me va bien en la constituyente, yo no voy a dejar mi seminario porque es un compromiso con el Señor. Son tres cosas importantes para mi vida en lo religioso, porque no quiero ser esquizofrénico, y ya dejé eso yo hace mucho tiempo. Es que yo no dejo mi iglesia, no dejo la oración y no dejo el estudio de la palabra. Aunque fuera presidente algún día, no voy a dejar eso. Dios lo sabe, que es lo que me mantiene vivo como creyente. Que Dios les bendiga y les pido que estén orando por mí, por el pastor Luis, porque este fin de semana va a ser de muchas emociones. Que Dios les bendiga y nos vemos. Que nos vaya bien a Chile. Oren por nosotros los extranjeros. Bendiciones. Chao. Chao, chao. Chao.